Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo extra: El paso del tiempo y una nueva promesa. El templo, casi vacío, estaba dolorosamente silencioso. Después de salir de los aposentos de la directora del orfanato, seguimos en silencio ágil por el pasillo. Un carruaje nos esperaba en la entrada principal de la sección noble del templo. El maestro Beno subió primero, y luego Mark. Me dispuse a seguirlo, pero me detuve y me di la vuelta. Gil nos estaba despidiendo, como siempre lo hacía. Gil. Ya le habían dejado entrar en la habitación oculta, así que seguramente sabía por lo que estaba pasando Rosemaine en estos momentos. Encontré su mirada con firmeza, clavando los ojos morados, casi negros, y mi expresión se transformó en la sonrisa de un comerciante apto para servir a la familia archiducal. Vigila de cerca a Lady Rosemaine, ¿de acuerdo? Como si necesitara que me dijeras eso. Soy su asistente, ¿sabes? Gil no comentó mi tono grosero, de hecho, me devolvió el golpe de una manera igualmente grosera. Pude sentir como el alivio se extendía por mi pecho en un instante. Si Gil decía que iba a cuidar de ella, lo haría. Pero, al mismo tiempo, sentí que me echaban en cara una vez más que ya no iba a ser yo quien mantuviera a Rosemaine. Me mordí el labio y subí a la carreta, tratando de soportar el indescriptible dolor de mi corazón. El carruaje se puso en marcha de inmediato, dando grandes saltos mientras repiqueteaba por el camino. Bajó por el camino pavimentado del templo y pasó por la puerta para carruajes. Ya no era necesario actuar como un comerciante. La falsa sonrisa que había intentado mantener desesperadamente se desmoronó en un instante. ¡Carajo! Me miré las manos, sintiéndome impotente. ¿Por qué tuve que dormir durante 2 años enteros? Las dolorosas palabras de Rosemaine se grabaron a fuego en mi mente. Entonces había hablado con el corazón, y había llorado mucho, pero yo ya no podía abrazarla ni calmarla como había hecho durante tanto tiempo. Nuestras vidas habían cambiado tanto que ni siquiera podía aliviar su preocupación diciéndole que siempre estaríamos juntos, o que las cosas entre nosotros iban a seguir igual. Apreté los ojos, pero no pude evitar que las lágrimas corrieran por mi cara. Le dije al maestro Beno que me controlaría, que me mantendría firme y la ayudaría cuando se asustara, ¿y esto es lo que sucede? El maestro Beno había sido avisado con antelación de la anulación de los contratos, lo que me había dado tiempo para poner en orden mis sentimientos y consolar a Rosemaine cuando me necesitara. Pero esta despedida había sido demasiado repentina. El anuncio de que ya no podríamos usar la habitación oculta había surgido completamente de la nada. Pero el maestro Beno lo sabía, ¿no? La noticia había surgido de la nada para mí, pero tanto el maestro Beno como Mark habían reaccionado como si lo supieran. Eso me molestó. Levanté lentamente la vista y me encontré con el maestro Beno, que me observaba en silencio. ¿Por qué no me lo has dicho? Pregunté, mi voz salió tan punzante y reprobatoria que me sorprendió incluso a mí. Por reflejo, me tapé la boca con una mano, pero el maestro Beno no me criticó, sino que se limitó a enarcar una ceja y preguntar de qué estaba hablando. Mark tampoco me dirigió una mirada de reproche, así que continué, aliviado. Mark y tú sabían que no íbamos a poder usar la habitación oculta para siempre, ¿verdad? ¿Oh, eso? Preguntó el maestro Beno, frunciendo el ceño y cruzando los brazos. No tratábamos de ocultárselo, si es lo que piensa. No lo mencionamos desde que estabas en Ilgner cuando Fritz sacó el tema. Era algo que aparentemente habían escuchado de Fritz hace más de 2 años, cuando Rosemaine había entrado en su largo sueño. Él había dicho que probablemente perderían el acceso a la habitación oculta alrededor del momento en que ella entrara en la Academia Real, y que incluso si no, ella dejaría el templo para casarse después de alcanzar la mayoría de edad. Después de escuchar eso,
Sabíamos que era importante asegurarse de que la habitación oculta que se cerró no causaría ningún problema para el negocio, dijo el maestro Beno. Pero acabó durmiendo durante 2 años enteros. Estábamos tan ocupados con todas las exigencias que nos hacían los nobles que no tuvimos tiempo de pensar en lo que vendría después. Tenía razón, habíamos pasado años siguiendo las desmesuradas exigencias de Lady Elvira, además de ayudar al nacimiento de la doncella gris del santuario en Hase, viajar a Haldensel, etc. Sin Rosemaine para interponerse entre nosotros y los nobles, el número de trabajos estresantes que teníamos que soportar se había disparado dramáticamente. Nuestras manos habían estado tan ocupadas tratando de hacer mella en nuestra montaña de trabajo que no habíamos tenido tiempo para nada más. Incluso si hubiera sabido lo de la habitación oculta, habría aplazado la tarea mientras Rosemaine dormía, al igual que hizo el maestro Beno. Al recordar el escaso margen de maniobra que habíamos tenido entonces, mi descontento se derritió como la nieve ante la llegada de la primavera. ¿Pero qué brotó en su lugar? El malestar. Entonces, maestro Beno, ¿he hecho mi trabajo? ¿Va a tener la fuerza para mantenerse sola ahora? El maestro Beno me miró con una sonrisa conflictiva, una expresión como si hubiera tragado algo desagradable y mirara directamente a un sol brillante. Sí. Lo hiciste bien, dijo. Gracias a ti, Rosemaine ha conseguido valerse por sí misma. Ha dejado de llorar y se enfrenta al futuro. Nuestras promesas hicieron que Rosemaine mirara hacia adelante. Quería creer que el maestro Beno decía la verdad, pero no podía aceptarlo tan fácilmente. Sabía que debía tragarme mis sentimientos, pero la sensación de pérdida era demasiado grande. Matt golpeó la pared del carruaje con una tabla de madera. Dejemos que Lutz baje aquí, dijo. El carruaje se detuvo a un lado de la carretera. Por la ventanilla pude ver que habíamos salido de la calle principal y entrado en un camino que llevaba a la compañía Planting. El señor Beno me indicó que bajara del carruaje. Ve a llamar a Turi, su familia también necesita enterarse de esto, dijo en voz baja. Una vez que los eruditos nobles comiencen a involucrarse con el templo, la comunicación a través de cartas no será tan fácil. Luego me dio una ligera palmada en la cabeza, algo que solía hacer cuando elogiaba o consolaba a sus aprendices. Me sirvió como recordatorio de que tenía gente que se preocupaba por mí, lo cual era reconfortante y alentador, pero no fue suficiente para sacar mi corazón del barro. Aún así, asentí con la cabeza y bajé del carruaje, asegurándome de recoger la tabla de madera que Mark me había tendido. Hace bastante frío, murmuré para mis adentros. El invierno estaba claramente llegando a su fin, había habido menos días de nieve últimamente, y la luz del sol empezaba a ser más cálida, pero el viento seguía siendo gélido. Tras despedir al carruaje, me subí el cuello del abrigo y comencé a caminar por el sendero aún nevado. Así que tengo que ser yo quien se lo diga a Turi, ¿eh? Esto la iba a machacar. Me pregunté si Effa y Gunther podrían incluso llorar después de escuchar que el intercambio de cartas con Maine iba a ser aún más difícil en adelante, y esos pensamientos me hicieron sentir un poco mejor. El maestro Beno y Mark no lo entienden. A ellos también se les había prohibido el uso de la habitación oculta, pero solo veían la situación desde el punto de vista de los negocios. No podían compartir mi pena. Lo mismo había sucedido con el funeral de Maine. El maestro Beno me había apoyado, diciendo que el tiempo dedicado a llorar era mejor empleado trabajando y ganando dinero, pero no había compartido mi dolor. Solo había conseguido procesar mis sentimientos y volver a valerme por mí mismo, después de compartir el dolor con la familia de Maine y encontrar un objetivo por el que trabajar. A esta hora, Turi debería estar todavía en el taller. Adivinando, pasé por la compañía Gilberta para ir directamente al taller de la señora Corinna. Llevaba viniendo aquí a hacer recados desde la época en que yo mismo era aprendiz en la compañía Gilberta, así que ya conocía a mucha de la gente. Una de esas costureras se acercó a toda velocidad en cuanto entré. «Oh, Lutz. ¿Qué te trae por aquí hoy? ¿Soy yo, o has crecido aún más? ¿Viniste a medirte para la nueva ropa de aprendiz?» No, el maestro Beno me envió aquí con un mensaje. ¿Podrías llamar a Turi por mí? Va a ser una conversación un poco larga, como estoy seguro de que puedes saber por el hecho de que tengo toda una tabla aquí para ella,
¿así que puedes darle permiso para salir? Pregunté, ignorando su aluvión de preguntas y entregándole la pizarra que me había dado Mark. Hacía años que había aprendido que ser estúpidamente honesto y responder a sus preguntas no nos llevaría a ninguna parte. Puedo dejar que se vaya, pero... Vayan directamente a la compañía Plantin, ¿me oyen? No quiero que se dediquen a vagar por ningún callejón para pasar un rato a solas. No. No somos así, exclamé mientras ella iba a buscar a Tori. Pero por mucho que protestara, su sonrisa cómplice no se inmutó lo más mínimo. Vamos. Aunque supongo que ya somos mayores para que nos vean así. En el pasado, los demás no nos consideraban más que compañeros de la parte pobre de la ciudad, pero ya éramos demasiado mayores para eso. Me había dado cuenta de esto hace un tiempo. A Ralph le gustaba Tori, y Faye no dejaba de hablar de su primera novia. Cada vez había más gente a nuestro alrededor que se lanzaba de cabeza al romance. Estábamos en una edad en la que incluso entregar un mensaje a Tori por orden de mi jefe desataba burlas y rumores sobre un romance secreto. Por su bien, tenía que evitar invitar a cualquier malentendido innecesario. Lo mismo ocurre con Rosemaine. Se siente raro, ya que se ve igual que siempre, pero también está envejeciendo. Supongo que no es raro que esté comprometida ahora. No sabía demasiado sobre las circunstancias de la nobleza, pero, aún así, no podía evitar la sensación de que todo estaba ocurriendo demasiado pronto. Suspiré, esperando expulsar aunque fuera un poco de mi frustración, y fue entonces cuando Tori se acercó corriendo. Llevaba un abrigo y estaba acompañada por la misma costurera de antes. Perdón por el retraso. Yo. Espera, ¿qué? Tori había llegado con tanta prisa que su respiración era entrecortada y sus mejillas sonrojadas. Miró a su alrededor con ansiedad, parpadeó un par de veces y luego miró a la costurera. ¿No dijiste que el maestro Beno me llamaba? Pues estás a punto de ir a su tienda. Es más o menos lo mismo. ¿No es más estimulante conocer a tu novio secreto de la nada de esta manera? Pensé que sería una agradable sorpresa. Lutz y yo no somos eso, respondió Tori con una mirada preocupada. Yo compartía su preocupación. Parecía que todo el mundo se emocionaba de forma extraña porque supuestamente éramos pareja, pero no entendía por qué. ¿Habíamos hecho algo que diera una impresión equivocada? ¡Au! Tan tímido. Momentos como este son la única oportunidad de ver a Lutz en esta época del año, ¿verdad? ¿No tienes suerte? Dijo la costurera, ignorando a Tori y empujándola hacia la puerta. Tori me lanzó una mirada de agotamiento. Yo estaba bien, ya que vivía en la compañía Plantin, pero sin duda se iban a burlar de ella durante mucho tiempo. Me hizo sentir un poco mal. Lo siento. No pensé que causaría un revuelo así, admití. ¿Esto te dificulta el trabajo allí? No es tu culpa, Lutz. En realidad, debería disculparme por haberte metido en todo esto. Les encanta hablar de estas cosas. No llevan las burlas tan lejos cuando está la señora Corina, pero desde que nació Nut, ella viene al taller con mucha menos frecuencia. Tori hablaba como si ya hubiera aceptado la situación, aunque todavía parecía bastante deprimida por ello. Consideraba la posibilidad de aparecer menos para aliviar sus dificultades, pero no cualquiera podía venir a dar informes sobre Maine. Si quieres que te dejen de molestar, podríamos empezar a hacer que otra persona entregue estos mensajes. Aunque esta vez no podría hacerlo. Claro. Debe ser importante para que hayas venido hasta aquí a buscarme. Vamos a acelerar el paso. Tori probablemente había adivinado por qué estaba aquí, ya que comenzó a apresurarse por el camino nevado. Mientras tanto, mis piernas se hicieron más pesadas al recordar lo que estaba a punto de decirle. Cuando Tori y yo llegamos al segundo piso de la compañía Plantin, el maestro Beno nos dijo que fuéramos al salón. Se había cambiado la ropa que usaba cuando se reunía con los nobles y se había puesto su atuendo habitual. Max se ocupaba de la tienda, y a mí me indicó que me pusiera detrás del maestro Beno como aprendiz Leger. Siento haberte hecho venir hasta aquí, Tori. Pero me imagino que sabes que solo hay una cosa para la que te llamaría. Ha pasado algo importante con Lady Rosemaine, ¿verdad?
preguntó Turi. Se sentó en la silla para invitados y miró al señor Beno con tanta agudeza que su trenza azul verdosa se balanceó detrás de su cabeza. Sus ojos azules estaban llenos de determinación, igual que los de Main cuando aceptó nuestras despedidas y se enfrentó al futuro. El maestro Beno le contó todo lo que había sucedido en el templo, que ya no podríamos utilizar la sala oculta ahora que Main se hacía mayor, y que nobles como Lord Damuel, que conocían nuestras circunstancias, no serían los únicos en acompañarla al templo. A partir de ahora, ella también iba a estar con sus otros nobles asistentes, y como sus eruditos iban a encargarse de su papeleo, iba a ser mucho más difícil para nosotros hacerle llegar cartas de contrabando. Turi escuchó en silencio la seca explicación del maestro Beno, no se puso a llorar ni nada parecido. Bueno, eso es todo por mi parte, dijo el maestro Beno después de terminar su informe de tipo empresarial. Imagino que querrán discutir lo que van a hacer a partir de ahora. No me importa si quieren hablar a solas. Estaré en mi despacho, así que vengan a buscarme cuando hayan terminado. Me dirigió una mirada y luego salió del salón. Turi observó al maestro Beno mientras se iba. Luego, cuando la puerta se cerró por completo, dirigió sus ojos azules hacia mí. Lutz, ¿quieres sentarte? Me preguntó, con el rostro retorcido por la preocupación. Tienes un aspecto terrible. Había permanecido inmóvil detrás de la silla del maestro Beno como una roca, y solo cuando me lo indicó, arrastré los pies y me dejé caer en la silla de invitados. En el momento en que ya no necesitaba enmascarar mis verdaderos sentimientos por el trabajo, mi cuerpo y mi cabeza se volvieron pesados a la vez. Era como si ya no pudiera sostenerme por mí misma. La habitación oculta en el templo era el único lugar donde podía tratarla como Main, no como Lady Rosemaine, dije. Y ahora no hay manera de que pueda hablar con ella como Main. No puedo consolarla, y tampoco puedo tener conversaciones francas de negocios con ella. Ya ni siquiera podemos intercambiar cartas, aunque le prometí que lo haríamos. Esta fue la verdadera despedida. Main se ha ido. A partir de ahora, solo veríamos a Lady Rosemaine, no a la Main que conocíamos. Solo pensar en ello hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas sin que me lo propusieran. Bajé la cara, no queriendo que Turi me viera llorar, y ella me dio una palmadita en la cabeza. Entiendo. Pero que se haga mayor y que la situación cambie es un asunto de la nobleza, no es algo contra lo que tú o el señor Beno puedan hacer nada. No dejes que te consuma, Lutz. Sus palmaditas en la cabeza eran amables y gentiles, y hablaba en un tono que transmitía una tranquilidad que hacía parecer que era capaz de aceptar cualquier cosa. Pero eso solo me hizo sentir peor, de alguna manera. No. Exclamé. Odio esto. No puedo hablar con Main solo con una sonrisa falsa y palabras falsas, que hacen imposible que sepamos siquiera si nos estamos entendiendo. ¿Podrías, Turi? No aceptes esta despedida sin más. Enfádate conmigo. Enfádate por lo injusto que es todo esto. Miré a Turi, esperando que estuviera de acuerdo conmigo, pero tras un momento de contemplación, negó lentamente con la cabeza. Lo siento, Lutz, pero realmente no siento mucha tragedia aquí. Me entristece que ya no podamos intercambiar cartas, pero sabía que esto iba a pasar. No lo odio. Fue como si alguien me hubiera dado un puñetazo en la cabeza. Había pensado que Turi compartiría mi pena, ya que, a diferencia del maestro Beno, no solo estaba preocupada por si los negocios irían bien ahora que ya no podían comunicarse tan directamente. ¿Qué? Pero, ¿por qué? Porque, quiero decir, solo he podido espiarla desde la puerta del templo. Solo he hablado con Lady Rosemaine de la manera formal que tanto odias. No la he conocido fuera del trabajo. Dices que ya no puedes usar la sala oculta, pero eso no me afecta mucho. Sus palabras atravesaron mi corazón como una lanza. Creí que lo había entendido, pero no fue así. Solo el maestro Beno y yo habíamos podido hablar con Main como en los viejos tiempos en su habitación oculta. A Turi y a los demás se les había prohibido interactuar con ella como familia por completo, así que nunca se les había llevado allí para hablar con normalidad. Solo habían sido llevados allí inicialmente porque su forma de hablar y sus modales no habían estado a un nivel apropiado para interactuar con la nobleza. Ya sabes,
Lo siento. Solo estaba siendo egoísta, dije. El sentimiento de culpa empezaba a surgir dentro de mí, al darme cuenta de que me había estado quejándome con Turi, a pesar de haber tenido la suerte de hablar con Main libremente en primer lugar, pero Turi eliminó esos sentimientos también con una sonrisa. Como he dicho, no te preocupes. Quiero decir que yo también estoy triste porque ya no podremos intercambiar cartas. Sin embargo, cada vez se hacía más difícil ocultárselo a Camille, por lo que, en cierto sentido, este era un buen momento. ¿Recuerdas el Karuta que trajiste antes? Ha empezado a aprender las letras, y ahora está súper interesado en la lectura. No había ningún lugar en nuestras pequeñas casas donde pudiéramos esconder nuestras cartas, y no era fácil escribirlas en secreto cuando Camille estaba fuera. He estado guardando las cartas en mi habitación de la compañía Gilberta para que Camille no las encuentre, pero me da demasiado miedo abrirlas por temor a que alguien las vea, explica Turi. Alguien podría entrar de repente en mi habitación para llamarme al trabajo o a la comida, no. Últimamente ninguno de nosotros ha podido releer mucho las cartas de Main. Las cosas estaban cambiando por todas partes. Ella me había mencionado antes que estaban ocultando las circunstancias de Main a Camille, por lo que a él respecta. Yo era quien le daba la caruta, los libros ilustrados y demás, pero no había comprendido del todo la situación allí. Supongo que no puedo hacer nada para que Main y tú sigan conectados. No te castigues por ello. A mí no me resulta tan doloroso como a ti, hasta el punto de querer llorar, pero sé lo mucho que has trabajado por nosotros, dijo Turi con una sonrisa alentadora mientras empezaba a secar mis lágrimas con un pañuelo. Todavía hay momentos en los que nos reunimos con ella directamente, gracias al trabajo. Y como estamos hablando de Main, apuesto a que volverá con más trabajos locos como un encargo de un príncipe. Puede que esté rodeada de nobles, pero yo seguiré viéndola cuando entregue sus productos. Y papá siempre consigue vigilarla en el camino a Hase, ya que ella ya le ha mostrado su favor como sumo obispa, y eso no va a desaparecer pronto, ¿verdad? Quiero decir, sucede mucho menos a menudo que sus conversaciones de negocios, pero, aún así, al menos se ven. Ella tenía razón. Me había devanado los sesos, intentando desesperadamente pensar en formas de que Main y su familia siguieran viéndose, pero incluso sin la habitación oculta, había pequeños puentes que los conectaban. Ahora estamos en posiciones de las que no es fácil deshacerse. Así que estamos bien. Y tú también podrás conocerla como Gutenberg, ¿verdad, Lutz? ¿No vas a ir a algún sitio esta primavera? Sí. Iremos a Haldensel, a través de su extraña pero sorprendentemente útil bestia alta. Mi estado de ánimo empezó a aligerarse un poco mientras Turi enumeraba todas las cosas que haríamos en el futuro. Incluso sin la sala oculta, tuve la sensación de que íbamos a hacer más o menos las mismas cosas. Supongo que nuestra principal preocupación debería ser la propia Main, dije. Pero cuando le expliqué cómo había roto a llorar en su habitación oculta, Turi se limitó a esbozar una triste sonrisa, con un aspecto solo un poco preocupado. Creo que ella también estará bien. ¿Por qué crees eso? Porque, quiero decir, estoy haciendo horquillas para ayudarla, ¿no? Así puedo estar con ella incluso cuando está en la sociedad noble. Y tú estás haciendo libros para ella. Todos estamos haciendo cosas por ella, y sé que nuestros sentimientos llegan a ella. Confío en Main. De alguna manera, sentí que Turi me había superado completamente. Quizás era yo la que no tenía fe en Main. Ella había dicho que, por muy dolorosas que fueran las cosas, sería feliz mientras tuviera libros, y que siempre pondría todo su empeño en conseguirlos. Solo necesitaba hacer libros para que ella pudiera seguir dándolo todo en la sociedad noble, para que pudiera sentirse contenta por muy mal que se pusieran las cosas. Solo tenía que cumplir la promesa que había hecho con ella. Siento como si me hubieran quitado un gran peso de encima, dije. Pero, ya sabes. Siempre te muestro mi lado raro, ¿eh? Está bien. Tu lado raro no es raro, en absoluto, comparado con el de Main, y yo soy su hermana mayor. Es mi trabajo limpiar después de ella. Escuchar eso me alivió. No podía hablar con mi familia de las cosas de Main, así que era bueno tener a alguien con quien desahogarse. Tras calmarme un poco, fui al taller al día siguiente.
Quería asegurarme de que Maine estaba bien. Nada más establecer contacto visual con Gil, me hizo un gesto para que saliéramos. Fritz, voy a comprobar las herramientas con Lutz, dijo Gil. También quiero preguntar cómo está el bosque. Algunos de los que escucharon la palabra bosque dejaron su trabajo y vinieron corriendo. Estaba claro que se morían por salir después de pasar tanto tiempo trabajando dentro del orfanato. ¿Vamos a ir pronto al bosque?, preguntó un niño. Si es así, podemos ayudar. Todos tienen deberes que aprender antes del viaje de los Gutenberg, dijo Fritz, indicando a los huérfanos que siguieran trabajando. Yo me encargaré de esto, Gil. Fritz nos dejó salir, ya que seguramente había adivinado lo que ocurría. Gil y yo tomamos del taller algunas herramientas para visitar el bosque y las revisamos bajo el frío cielo, buscando alguna astilla en los cuchillos o agujeros en las cestas. Oye, Gil. ¿Cómo está Lady Rosemaine?, pregunté. Él había servido a Maine desde sus días de aprendiz de doncella del Santuario Azul y nos acompañaba a la sala oculta como asistente. Sabía lo diferente que era dentro y fuera de la sala oculta. Se encerró en su otra habitación oculta en los aposentos de la sumo obispa, pero estaba sonriendo cuando salió, así que creo que está bien. Aunque ya no está aquí. Ya se fue al castillo. Bien. Ella había llorado, como yo esperaba, pero al final, había encontrado en sí misma la forma de irse al castillo actuando como una noble. Me había preocupado que se desmoronara, pero parecía que se había recuperado. Una vez que el archiduque dé su permiso, sus asistentes nobles empezarán a entrar y salir del templo también, dijo Gil. Muchas cosas van a cambiar, como que todos los documentos pasarán primero por sus eruditos. Cosas así. Escuché lo esencial del maestro Beno. Dijo que ya no podremos intercambiar cartas. Cierto. Imagino que va a ser duro para ustedes, dijo Gil asintiendo. Luego me miró con sus ojos morados, casi negros. Pero como soy su asistente aquí, una vez que se vayan sus asistentes, puedo hablarle un poco de ustedes en mis informes nocturnos. Gil. Parpadeé sorprendido, dándome cuenta de que mientras todos los demás se habían rendido, solo él seguía luchando por mantenernos unidos. Me devolvió una mirada conflictiva, una mezcla de incomodidad y frustración. Las cartas dejarían un rastro de papel, además de que tendrían que guardarse en algún sitio, así que cualquier mensaje solo se entregará verbalmente. No quieres caer en el lado malo de los nobles, ¿verdad? ¿Por qué irías tan lejos por nosotros?, pregunté sin pensarlo. Gil contempló con nostalgia la ciudad baja. Me gustaba estar allí abajo. Me gustaba llevar a la hermana Maine a casa contigo y con Fran. El olor de la comida que se hacía estaba por todas partes, y hablábamos de todo lo que había pasado ese día en el camino de vuelta, ¿recuerdas? Los recuerdos me invadieron, recuerdos de cuando Maine era solo una aprendiz de doncella de Santuario Azul. Ahora era historia antigua, pero después del trabajo en el templo, caminaba a casa con Fran y Gil. Oh, sí. Fran la llevaba a veces cuando no podía caminar sola, ¿verdad? Sí, sí. Y a esa hora era tan tarde que los puestos de la calle principal vendían su comida a bajo precio para quitársela de encima. Aunque no podríamos comer demasiado, porque si no la familia de la hermana Mai nos gritaría que no tiene sitio para cenar. No había pasado tanto tiempo caminando por la ciudad baja con Gil y Fran, ya que Mai no había sido aprendiz de doncella de Santuario Azul durante tanto tiempo, pero aún así, los recuerdos nostálgicos venían a la mente uno tras otro. Nos reímos y charlamos sobre el pasado, y antes de darnos cuenta, nuestros dos rostros estaban empapados de lágrimas. La verdad es que, por aquel entonces, odiaba no poder ir nunca a casa con la hermana Maine y su familia, por mucho que me esforzara en servirla. El camino de ida era divertido, pero la vuelta al templo con Fran siempre se sentía tan solo. Por lo menos, me encantaba la sonrisa de alivio que ponía la hermana Maine cuando llegaba a casa y todo el mundo venía a verla, dijo Gil, soltando secretos que sin duda había mantenido reprimidos durante años. No importaba cuántas veces se secara las lágrimas, seguían saliendo más. A mí me pasaba lo mismo. Yo también odiaba ir al templo. Sentía que los nobles me la estaban robando poco a poco. Quería hacer todo lo posible para impedirlo,
pero Main tenía que ir al templo para sobrevivir, y nunca habría estado a salvo si no se hubiera convertido en noble. Estoy agradecido de que esté a salvo. De verdad, pero ahora ya no puedo verla en la habitación oculta. Es una mierda. Y estoy preocupada por ella. Sheila sintió una y otra vez mientras escuchaba. A mí también me duele. Siempre me alegraba ver que nadie había cambiado en absoluto cuando estábamos en la habitación oculta, así que me duele pensar que la hermana Main ya no puede reír y llorar así. Lo odio. Una tormenta me recorrió el pecho al darme cuenta de que Gil estaba compartiendo mi pena y mi rabia. Después de que ni siquiera Turi hubiera empatizado conmigo, fue un gran alivio tener a alguien con quien poder llorar. Así que ahora es mi turno, continuó Gil, hinchando el pecho, aunque su rostro seguía enrojecido por las lágrimas que había secado apresuradamente. Al igual que tú mantuviste a Lady Rosemaine conectada a su familia, yo la mantendré conectada a la ciudad baja. Exhalé, tranquilizado por haber hecho lo correcto hasta ahora. Las cosas habían cambiado, pero todo seguía conectado. Solo teníamos que seguir haciendo lo que siempre habíamos hecho, seguir apoyando a Main todo lo que pudiéramos, de cualquier manera. Cuento contigo, Gil. Me sequé la mano manchada de lágrimas en el pantalón y se la tendí a Gil. Él sonrió, y después de secarse sus propias lágrimas, golpeó su mano contra la mía. Puedes contar conmigo. Me moveré delante de las narices de esos nobles para asegurarme de que te escuche. Y así, se formó una nueva promesa entre Gil y yo, una promesa entre hombres. Capítulo extra. La bendición en la ceremonia de graduación. Hoy era la ceremonia de graduación de la Academia Real. Una vez completado el giro de dedicación de la mañana y la danza de las espadas, todos se dirigieron a los comedores para almorzar. La mayoría se dirigió a las puertas de sus dormitorios, pero las mujeres escoltadas por otros ducados se retiraron brevemente a los salones de té, utilizados para las reuniones y las salidas, ya que incluso las de otros ducados podían entrar en ellos. Como Anastasius me acompañaba, me dirigí al salón de té de Klassenberg. Bienvenida, Lady Eglantine. Mis asistentes me dieron la bienvenida, habiendo regresado con antelación para este propósito expreso. Había menos personas reunidas que de costumbre. Si pudiera sostener esta mano para siempre, mi diosa de la luz, dijo Anastasius mientras besaba las yemas de mis dedos, reacio a soltarlas. Había empezado a realizar estos posesivos actos con regularidad desde que se ganó el permiso de mi abuelo y mi tío para hacerlo. Le había pedido muchas veces que dejara de hacerlo, mientras yo siempre luchaba por mantener la calma y disimular el enrojecimiento de mi rostro, pero él se negaba. Como siempre, mis asistentes soltaron silenciosos jadeos. Podía sentir sus ojos sobre mí, y mis mejillas empezaron a calentarse por la vergüenza. Anastasio solía desbaratar mi compostura de esta forma, y su traje, inspirado en la imagen del dios de la oscuridad, no ayudaba en nada, haciéndolo parecer aún más majestuoso de lo habitual. Para ser sincera, estaba completamente fuera de mí. Eres demasiado atrevido, príncipe Anastasios, protesté débilmente mientras retiraba la mano, pero él se limitó a sonreír. Volveré a buscarte esta tarde, dijo, y se dio la vuelta para marcharse. Me resultaba imposible perseguir y reprochar a la realeza, así que solo pude verle marchar. Tal vez mis ojos eran un poco más puntiagudos que de costumbre, pero no había nada que pudiera hacer ante su alegre sonrisa. Una vez más, mis protestas se convirtieron en polvo al verme totalmente incapaz de seguir enfadada con él. Una vez que Anastasius desapareció de la vista, mis asistentes comenzaron a reírse entre ellas como si no pudieran contenerse más. Debe de estar especialmente contenta hoy, teniendo en cuenta lo mucho que ha trabajado para ganarse el permiso de Laob y de tu abuelo, dijo uno de ellos. El príncipe Anastasius está realmente enamorado de usted, Lady Eglantine. Realmente asombra, añadió otra. ¿Quién podría ganarse un cortejo tan acalorado de la realeza sino usted? Un tercero asintió con la cabeza. Los dos son perfectos el uno para el otro. Cuando giraron juntos como el dios de la oscuridad y la diosa de la luz, simplemente no pude apartar la vista de la pura belleza de todo ello. Sus repetidas referencias al apasionado romance de Anastasius hicieron que mis mejillas siguieran ardiendo, y pronto me encontré insoportablemente inquieta. Démonos prisa en ir al comedor, dije.
El abuelo y los demás nos están esperando. Me dirigí enérgicamente hacia la puerta del dormitorio mientras apretaba las manos contra mis acaloradas mejillas. Al entrar en el comedor para el almuerzo, me encontré con que mi abuelo, la pareja del archiduque, mi primo, el próximo a su mujer, y nuestro supervisor de dormitorios, la profesora Primevere, ya habían empezado a comer. El abuelo me indicó que me acercara a la mesa y me senté entre él y la profesora Primevere. Mis ayudantes me sirvieron la comida, colocando un cuenco de sopa caliente ante mí. Eglantine, tu dedicación de hoy ha sido magnífica. Muchas gracias, abuelo. Creo que hoy he girado especialmente bien, así que me alegra saber que los demás piensan lo mismo. Durante mi giro de dedicación en el escenario, sentí por un breve momento que el maná dentro de mí había sido aceptado por los dioses. Era una sensación muy extraña. Quizá porque había más espectadores de los que estaba acostumbrado a ver en los entrenamientos. O tal vez porque el escenario era especial y estaba hecho para alabar a los dioses. En cualquier caso, sentí que mi giro había terminado mucho más rápido de lo que estaba acostumbrado. Me había perdido por completo en el momento y había alcanzado una fluidez que iba más allá del pensamiento. Si es posible, me gustaría girar así una vez más en mi vida. Los preparativos para mi matrimonio comenzarían mañana, y una vez casada, seguramente no tendría tiempo para hacer giros. Pero incluso sabiendo eso, mi actuación había sido tan dichosa que no podía evitar el deseo de volver a experimentarla. Debo decir que siento un poco de simpatía por la diosa de la luz del próximo año, dijo mi tío. Después de todo, la van a comparar contigo. Será la candidata a archiduque de Drewanchel, supongo, respondió su mujer. Pensé en que candidatos a archiduque se graduarían el próximo año. Por lo general, eran los candidatos de los ducados de mayor rango los que interpretaban los papeles del dios de la oscuridad y de la diosa de la luz, así que era como decía mi tío. La diosa del próximo año sería probablemente Adolfine. El príncipe Anastasius debe haber practicado mucho, comentó mi abuelo. Se las arregló para girar sin parecer mucho peor que tú. Eso es algo terriblemente grosero, respondí. Es cierto. Dudo que alguien haya practicado con tanta pasión como tú. Me daba pena que todos tuvieran que girar cerca de ti. Todos a mi alrededor sonrieron ante el claro favoritismo del abuelo, aunque yo no lo hice. Había recibido una inmensa cantidad de presión de su parte mientras crecía, diciéndome que no debía avergonzar mi condición de hija del tercer príncipe, y que mis habilidades tendrían que ser aptas para una princesa para cuando volviera a la realeza. Has alcanzado la mayoría de edad y has conseguido un compromiso con el príncipe Anastasius, continuó. Tus padres seguramente están lanzando suspiros de alivio desde donde descansan en las grandes alturas de los dioses, en lo alto de la imponente escalera. Me había trasladado a Klassenberg, como niña aún no bautizada, tras el asesinato de mis padres. Aquel fatídico día, había cenado en la sala de juegos por indicación de mi nodriza, y luego fui al comedor donde todos los demás estaban comiendo para darles las buenas noches, como era costumbre. Recuerdo que sentía unos celos terribles de mi hermano mayor, que había comido en el cuarto de juegos conmigo solo unas temporadas antes, y no deseaba otra cosa que ser bautizada como él. Todo el mundo estaba encantado de que la guerra hubiera llegado por fin a su fin, mis padres y las nodrizas tenían expresiones brillantes, y el aire del comedor había sido especialmente tranquilo. Dije buenas noches a mis padres y hermanos mayores, como de costumbre. Ni en mis mejores sueños habría pensado que aquella sería la última vez que los viera. Para mí, el mañana no era más que una continuación del día de hoy, creía que días similares continuarían interminables e ininterrumpidos. Pero mi vida se había desvanecido en un instante. Mi hermano mayor, que me había sonreído tanto, vomitó de repente y cayó inconsciente ante mí. Los reunidos comenzaron a gritar y un clamor recorrió el comedor. Mi hermana mayor fue la siguiente en desplomarse, luego los asistentes que habían probado la comida y después mi madre, que había estado diciéndome que volviera a la sala de juegos. La nodriza me levantó y huyó del comedor, repitiendo con voz temblorosa que todo iría bien. Pero nunca volví a ver a mi familia. Los terroríficos juegos del escondite continuaron durante toda la noche. Finalmente, me obligaron a vivir en un lugar del que no sabía nada, con gente que no conocía. No entendía nada de lo que ocurría,
y solo mucho más tarde me enteraría de por qué no podía saludar a mi padre y a mi madre como de costumbre, o por qué mi hermano y mi hermana mayores ya no visitaban la sala de juegos para tomar el té. Por mucho que el abuelo declarara con orgullo que había vengado las muertes de mi familia y derrotado a nuestros enemigos, yo solo veía más y más muertes. No sentía ni una pizca de alegría por sus acciones. Independientemente de que uno saliera victorioso, lo único que se conseguía con la guerra era la construcción de una montaña de cadáveres. Tenía grabado a fuego en mi corazón que había que evitar ese tipo de conflictos, costara lo que costara. «Realmente te pareces a tu madre», dijo el abuelo en tono de satisfacción. Ella también tuvo un príncipe desesperado por su mano. No parecía que fuera la única en recordar el pasado. Para ser justa, incluso yo reconocía el parecido con mi madre, y desde la perspectiva de un observador, fácilmente podrían habernos confundido con gemelas. El abuelo había pedido un retrato de mis padres para celebrar el matrimonio de mi madre con la realeza. Mi hermana mayor también tenía un retrato, ya que había crecido lo suficiente como para empezar a hablar de matrimonio. Estaba incompleto, pero se lo habían llevado a Klassenberg, donde ha permanecido hasta hoy. Mi hermano mayor, sin embargo, no tenía ningún retrato. Su rostro es ya un borrón para mí. Aunque debe compartir mi pelo rubio, ya que recuerdo que mi padre nos acariciaba la cabeza y decía que nuestro pelo venía de nuestra madre. Desde que nací, me habían tratado en Klassenberg como una princesa que algún día volvería a la realeza a través del matrimonio. Todos me trataban bien, pero en comparación con otros candidatos a archiduque, me sentía más como una invitada que otra cosa. Era imposible negar que no encajaba con todos los demás. Eso también se debe al favoritismo del abuelo. No se puede decir que la actual pareja de archiduques y yo tuviéramos una relación especialmente estrecha. Me trataban con cortesía, como futura reina, pero no se relacionaban conmigo como una familia como lo hacían con los otros candidatos a archiduque. Y ahora, tras las contundentes palabras de Anastasios, que había dicho que deseaba evitar la guerra con el príncipe Sigisbal casándose conmigo, nuestra relación se había vuelto aún más incómoda que antes. Al abuelo solo le importaba mi regreso a la realeza, mientras que Elau creía que, sin que yo me convirtiera en reina, Klassenberg sería superado muy pronto por Drewanchel. Suponía que no se podía evitar, ya que yo era la hija adoptiva del Elau anterior y no del actual, pero al ver la estrecha relación entre Lord Wilfrid y la adoptada Lady Rosemaine de Ehrenfest, había sentido una pizca de envidia. Así que, ¿está ausente de nuevo la candidata a archiduque de Ehrenfest que hizo esa horquilla que también te sienta?, preguntó Elau, lo que atrajo todas las miradas hacia mi horquilla. Era realmente hermosa, con una apariencia asombrosa formada por hilos delgados y delicadamente tejidos. Anastasios me la había regalado en la Academia Real, y por eso tanto el abuelo como el tío la habían visto por primera vez en la mañana del torneo Interducados. Lady Rosemaine estaba recibiendo mucha atención en Klassenberg, no solo como la chica de Ehrenfest que producía nuevas tendencias, sino como la que había cambiado a Anastasios de tal manera que podía adquirirme. La pareja del archiduque había intentado reunirse con ella antes, pero sin éxito. El profesor Primevere los miró y suspiró. Su enfermedad es tal que se perdió incluso el torneo Interducados. Debe de seguir sintiéndose mal. Sabíamos de antemano que era la primera de la clase entre los de primer año, así que pensamos que se esforzaría por asistir al torneo Interducados. Pero parece que no fue así. Si había un evento al que alguien se obligaría a asistir, incluso estando enfermo, sería al anuncio de las calificaciones, donde se reunían todas las parejas archiducales y el rey ofrecía sus elogios personalmente. Lady Rosemaine cayó inconsciente incluso durante una reunión a la que la convocó el príncipe Anastasios. Estuvo dormida durante 3 días después, así que imagino que recién ahora se despertará. ¿3 días? Se oyeron voces dudosas. No podía culparlos por sospechar. Normalmente sería impensable que uno siguiera socializando después de caer inconsciente durante 3 días enteros. El procedimiento adecuado era regresar de inmediato al ducado, donde les esperaba su médico personal. Y efectivamente, Lady Rosemaine había regresado a Ehrenfest antes de lo previsto debido a su enfermedad. Para empezar, estaba enferma, pero dormir en una jurebe durante 2 años no pudo hacerle mucho bien, le expliqué.
Parece que desde el principio se planeó que terminara sus clases rápidamente y volviera a casa. Imagino que este plan era para asegurarse de que pudiera asistir al torneo Interducados a pesar de su mala salud. Su colapso en la fiesta del té fue sin duda una tragedia inesperada para Ehrenfest. Esto era solo mi predicción, pero me pareció que los guardianes de Lady Rosemaine habían planeado minimizar la carga sobre ella, solo para no predecir el alcance que tendrían las tendencias de Ehrenfest. La carga seguramente se había convertido en demasiado para ellos. Estoy de acuerdo con Lady Eglantine, dijo la profesora Primevere. Si fuera común que se desplomara de manera tan repentina, alguien habría mostrado preocupación por su decisión de aventurarse en el salón más lejano para obtener su estapé. Sin embargo, no recibimos ninguna advertencia de este tipo por parte de los asistentes de Lady Rosemaine ni de su supervisor de dormitorios, Irchur, así que no tuvimos ningún reparo de antemano. Creo que se trata de un problema temporal e inusual. El abuelo intercambió miradas pensativas con los demás. Ehrenfest estuvo ayer repleto de mucha más gente de lo habitual, ¿no?, preguntó. La tal Lady Rosemaine se está ganando esa atención. Me hubiera gustado conocerla más pronto que tarde, pero supongo que no se puede hacer nada al respecto. Como dice padre, lo mejor sería establecer una conexión antes de que lo hagan otros ducados, pero ellos tampoco podrían conocerla. No es que Klassenberg se esté quedando atrás. De hecho, teniendo en cuenta la relación de Eglantine con Lady Rosemaine, en realidad estamos por delante de los otros ducados, convino el Laud. Luego miró hacia nosotros para enfatizar. Primevere, Eglantine. Me han dicho que Lady Rosemaine no se relacionaba mucho con los de su grado, debido a que terminaba sus clases tan pronto y volvía a casa. Pero, ¿cambió eso tras su regreso? ¿El otro candidato a archiduque de Ehrenfest se relaciona con algún otro ducado en particular? Lady Primevere asintió. Eso es todo lo que podemos decir sobre Lady Rosemaine. Lord Wilfrid se relaciona con otros ducados, pero da la impresión de ser amplio pero sin profundidad. Se ha reunido varias veces con cada ducado, pero no ha establecido relaciones más profundas. Si me pidieran que pusiera a uno por encima del resto, quizá diría que es con los de Dunkelfelger con los que más se ha reunido. Aparte de eso, he oído decir a su supervisora de dormitorio que hubo una fiesta de té entre primos a la que asistieron Ehrenfest, Arensbach y Frembeltag. Arensbach y Frembeltag, repitió el Laud. Las relaciones de sangre facilitan la formación de vínculos más profundos. Deberíamos vigilarlos. Lady Rosemaine estaba ausente en ese momento, y parece que Lord Wilfrid respondió a todas las preguntas sobre horquillas y Rincham, diciendo que lamentablemente no estaba involucrado con ellos. La profesora Fraulein mencionó que allí no se aprendió nada de valor, dijo la profesora Primevere. Si estaba en lo cierto, entonces yo era sin duda la candidata a archiduque con mayor relación con Lady Rosemaine. Sin embargo, recordé que había otro candidato a archiduque con el que ella había querido relacionarse. Hablando de eso, Lady Rosemaine dijo en la fiesta del té que desea ser amiga de Lady Hannelore de Dunkelfelger. Aunque se desplomó momentos después, y la fiesta del té terminó inmediatamente, así que no sé qué habrá sucedido con esa petición. Dunkelfelger, dices. Supongo que tienen una candidata a archiduque de primer año. No queremos que todos los productos que recibieron tanta atención en este torneo Interducados vayan a parar a ellos sino a nosotros. Es una pena que Lady Eglantine, la más cercana a ella, ya se esté graduando. ¿Hay alguna otra candidata a archiduque que vaya a empezar a asistir a la academia? Preguntó la esposa de Laud, pensando seriamente junto a su marido en las tendencias futuras, pero el abuelo se limitó a negar con la cabeza. Esta Lady Rosemaine aún es de primer año, así que no hay que apresurarse. El tiempo dirá cuán importante es realmente. Cuanto más sepamos sobre horquillas y Rincham, mejor, pero no hay que preocuparse porque las relaciones interducados cambien un poco. Un mapa mostraría que Klassenberg y Ehrenfest limitan entre sí, pero los mapas no lo dicen todo. En realidad, la frontera estaba enterrada en la nieve, y solo se podía transitar por ella brevemente en verano. El resultado era que la puerta fronteriza entre nuestros ducados permanecía cerrada durante casi todo el año. Ese extremo de Klassenberg había formado parte de un ducado conocido como Eisenreich, y en la región conocida como Eisen hasta el día de hoy,
Había habido una vez mucho tráfico debido a las montañas llenas de mineral allí. Pero una vez agotadas las vetas de mineral, la tierra no tenía nada de valor, por lo que quedó abandonada en su mayor parte. La distancia entre las ciudades era considerable, y como era un lugar en el que aparecían fácilmente fuertes bestias feas, incluso los comerciantes viajeros lo evitaban en gran medida. Ese lugar es difícil de tratar, ya que está tan lejos de nuestro barrio noble, reflexionó el abuelo en voz alta. Pero queremos establecer lazos diplomáticos con Ehrenfest y hacer estas horquillas dentro de Klassenberg también, ¿no? Hijo, ¿qué te parece si sondeamos a Lady Rosemaine para que se comprometa contigo?, preguntó el Aud, dirigiendo su atención a su hijo y futuro sucesor. Mi primo y su esposa se quedaron pensativos con expresiones serias. Era inevitable que se casara con una segunda esposa, pero aún así, una pregunta tan abrupta merecía cierta consideración. Teniendo en cuenta su edad y el rango de su ducado, podría ser adecuada como segunda esposa, si su maná coincide con el mío, dijo finalmente el futuro Aud con una sonrisa significativa. Todos asintieron con conocimiento de causa. Era muy poco probable que la candidata a archiduque del 13º ducado tuviera suficiente maná para igualar a un candidato a archiduque de Klassenberg el primero. Es cierto que dependerá de su crecimiento futuro, pero ha vencido al candidato a archiduque de Drewanchel para ser el primero de la clase. Me imagino que se las arreglará. Por ahora, sondearé a Ehrenfest en la conferencia de archiduques de este año, dijo el Aud. Con los planes de Klassenberg resueltos, la comida terminó, y recibí permiso para levantarme. Tenía que darme prisa y prepararme para la ceremonia de graduación de esta tarde. Por favor, esperé con tranquilidad, dije mientras me iba. Da lo mejor de ti ahí fuera, tanto como candidata a archiduque de Klassenberg, como futura esposa de la realeza. Me esforzaré por cumplir sus expectativas, abuelo. En cuanto volví a mi habitación tras salir del comedor, dejé escapar un suspiro de cansancio. Tal vez debido a lo agradable que habían sido mis recientes fiestas del té con Anastasios, aquello no se había parecido en nada a una comida de celebración de mi graduación. La discusión había sido excesivamente desagradable. Me acomodé el pelo y el maquillaje, que se habían despeinado un poco por mi actuación en los giros, y me puse el vestido rojo recién hecho. El abuelo había exigido varias veces que se ajustaran los bordados, y entre los diseños de Klassenberg había pequeños adornos que mi padre, el príncipe, había utilizado. Me parecía que llevar los diseños de la realeza en mi ropa era algo irrespetuoso. Yo había sido bautizada como candidata a archiduque de Klassenberg, y por lo tanto, no era de la realeza, pero el abuelo había insistido. La horquilla le queda de maravilla, Lady Eglantine. Los artesanos de Ehrenfest son ciertamente increíbles. Le sienta tan bien a su traje que casi parece que lo hayan hecho juntos, dijeron mis asistentes, alabando mi aspecto. Me miré en el espejo. Gracias al maquillaje y al hecho de que llevaba el pelo recogido, me sentía mucho más adulta que de costumbre. También pude comprobar lo bien que le sentaban los coralis rojos a mi vestido. Pasamos al salón de té, donde me senté en una silla de Morvin calentada con antelación por mis asistentes. El Morvin era una piedra que retenía el calor de manera excepcional, tanto que al sentarse sobre ella, uno sentía un agradable hormigueo de calor recorrer su cuerpo. Me gustaban bastante, era como si mi tensión se derritiera al sentarme sobre ellas. Lady Eglantine, el príncipe Anastasios está aquí, anunció una de mis asistentes. Ah, mi diosa de la luz es realmente hermosa. Su sedoso cabello brilla bajo la luz como el sol, y con cada momento que pasa, mi corazón lucha con el creciente impulso de acariciar cada hebra. Los corales sirven para acentuar aún más tu belleza. Como tu dios de la oscuridad, yo. Eso es todo, príncipe Anastasios. ¿Pasamos al salón? Creo que ni siquiera los interminables elogios harían justicia a tu belleza, pero supongo que es hora de irnos. Anastasios tomó mi mano con una pequeña sonrisa. Sus ojos grises estaban tan llenos de bondad al mirarme que me invadió una inusual inquietud y un deseo de no separarme nunca de su lado. Salimos del salón de té y entramos en el vestíbulo, donde encontramos a los alumnos que se graduaban en fila con sus parejas según su rango. Como Anastasios iba a entrar primero como miembro de la realeza, nos dirigimos al frente de la fila con todas las miradas puestas en nosotros. Con las bendiciones de los dioses,
los adultos que se gradúan en la Academia Real entrarán ahora. Anastasios son sen trahuecual, y posteriormente, eglantine tota adotie Klassenberg. Entramos cuando llamaron nuestros nombres. Ante nosotros había una alta escalera salpicada de estatuas de marfil de los dioses que parecía continuar hasta el techo. Tal vez debido a la ventana situada en el nivel superior de la escalera, la luz del sol que entraba hacía brillar las piedras feis y los instrumentos divinos de metal como si emitieran luz. En la parte inferior de la escalera había ofrendas a los dioses, flores, fruta, incienso y otras cosas. No conocía el significado de cada tipo, pero podía imaginar que Lady Rosemaine sí. El sumo obispo soberano estaba de pie frente a la escalera con su Biblia en la mano. Sus ropas blancas destacaban entre las ropas azules de los sacerdotes que lo rodeaban. Tenían mi simpatía. Nosotros procedíamos a alinearnos en el escenario ante ellos para la ceremonia, pero ellos debían permanecer ante el santuario de los dioses durante todo el día. La gran sala estaba llena de gente, y aplaudían para saludarnos a los estudiantes que se graduaban. Bajé los ojos con timidez antes de mirar a Anastasios. Sin duda, su corazón también estaba lleno de una tormenta de emociones. Miró al otro lado del pasillo con una expresión de recuerdo y alivio y luego me miró a mí. Hizo un pequeño gesto con la cabeza, y entonces me adelanté. Avanzamos lentamente, cuando de repente una luz dorada comenzó a caer ante nuestros ojos sin previo aviso. ¿Qué? Anastasios me atrajo hacia él, de inmediato y sacó su estapé. Miré hacia el techo en busca del origen de la luz que caía, pero a diferencia de las que había en la parte superior del santuario de la escalera, las ventanas del vestíbulo estaban a lo largo de las paredes, y no había lugar para que la luz bajara desde arriba. No tenía ni idea de lo que ocurría. Parecía totalmente como si lloviera desde el propio techo de marfil. La luz llovió solo durante unos instantes, pero fue tiempo más que suficiente para robar la mirada y las palabras de todos los presentes en la sala. Los vítores y aplausos que habían estado celebrando nuestra graduación cesaron, y el aire se llenó de un silencio ensordecedor mientras todos miraban a su alrededor buscando el origen del extraño suceso. ¿Qué demonios? ¿Qué ha pasado? A mí me pareció la luz de una bendición. Los murmullos comenzaron a llenar la sala. Yo mismo no había visto muy bien la luz, ya que había estado lloviendo sobre mí, pero parecía una bendición a gran escala desde una perspectiva exterior, del tipo que uno da cuando saluda a otro. Una bendición, murmuró Anastasios para sí mismo, confundido. Bajó su estapé pero continuó escudriñando la zona con ojos duros mientras mantenía mi cuerpo apretado contra el suyo. ¿Acaso el sumo obispo lanzó esa bendición? Dijo alguien desde algún lugar. El sumo obispo del templo soberano se acarició la barbilla pensativo ante la acusación. Sin embargo, lo había visto de frente, y por eso sabía lo que pocos sabían, la luz le había sorprendido más que a ningún otro, y había mirado al otro lado de la sala en busca de su origen, igual que todos los demás. Me pregunto si se robará esta gloria. Mientras reflexionaba sobre la situación, el sumo obispo soberano habló con los sacerdotes azules que lo rodeaban y luego levantó las manos en el aire. Era una clara señal de que se debía guardar silencio, y así, la sala quedó sumida nuevamente en un profundo silencio. El sumo obispo soberano habló cuando el silencio dominó la sala. Su voz, profunda y grave, resonó con fuerza en cada rincón del lugar. Eso no fue una bendición mía. No, la luz fue una bendición de los dioses. Creo que los dioses estaban bendiciendo la mayoría de edad y el matrimonio de Lady Eglantine. Yo. ¿No el príncipe Anastasios?, pregunté. Era una proclamación audaz, y no la comprendí de inmediato. ¿Qué demonios estaba diciendo el sumo obispo soberano? Era una absoluta irresponsabilidad, ya que casi con toda seguridad cambiaría el trato de la realeza hacia nosotros, a pesar de nuestros esfuerzos deliberados por distanciarnos del trono. A pesar de mí mismo, miré hacia donde estaban sentados los miembros de la realeza. No podía distinguir sus expresiones desde donde nos encontrábamos, pero podía imaginar que el príncipe Sigisbald estaba sumamente perturbado. Aferré la capa de Anastasios ante mí, incapaz de ocultar mi ansiedad. Él también parecía estar sumido en sus pensamientos. Debía estar tan preocupado por nuestro futuro como yo. Oh, eso pensé. De la nada,
Sacudió la cabeza y murmuró, ¿Rosamine hizo esto? ¿Lady Rosamine? ¿Qué tiene ella que ver con esto? Pregunté. Anastasios me abrazó más fuerte y me susurró al oído. Acabo de recordar que Solange e incluso la propia Rosamine dijeron que se convirtió en la dueña de las herramientas mágicas de la biblioteca gracias a una bendición abrupta. Podría ser. Estas cosas parecían tan desconectadas que al principio no pude entender en absoluto lo que decía. Parecía que Lady Rosamine le había dicho que había realizado dicha bendición en algún momento del pasado. Se supone que está postrada en la cama, pero si ha hablado de tales bendiciones antes, supongo que es una explicación más probable que el hecho de que sea una bendición de los dioses, como el sumo obispo soberano desea que creamos, respondí. Ya había considerado entrar en el templo para evitar el matrimonio, por lo que había leído documentos relacionados con el templo en la sala de libros del castillo. Klassenberg era un ducado bastante antiguo, así que uno podría suponer naturalmente que tenía una enorme cantidad de documentos relacionados con el templo, pero en realidad, no había casi ninguno. Dicho esto, los pocos documentos que se podían encontrar en el castillo decían que la luz divina de las bendiciones caía tras las ceremonias sagradas. Había pensado que era poco más que una metáfora, pero tal vez bendiciones como estas habían sido normales en el pasado. Veo que esa criatura provoca el caos incluso cuando no está presente, dijo Anastasios. Auberenfest tiene mi simpatía. Solo puedo imaginar cómo se sintió al recibir informes de esta manera mientras no podía interferir en los asuntos de la academia. Uno no aprendía a realizar bendiciones a tan gran escala durante las conferencias de la Academia Real. Tal vez Ehrenfest siguiera transmitiendo estas antiguas ceremonias del mismo modo que mantenía la antigua costumbre de que los candidatos a archiduque entraran en el templo. De ser así, sería plausible que Auberenfest supiera estas cosas. El público no creyó al por mayor las palabras del sumo obispo soberano, pero el aire cambió para que la ceremonia de graduación continuara, ya que todos concluyeron que probablemente se trataba de una bendición de los dioses, es decir, todos menos Auberenfest, que me llamó la atención por cómo solo él se cruzaba de brazos con el ceño fruncido con dificultad. Lo sabía, eres una princesa real con la bendición de los propios dioses, Eglantine. Excelente. Me siento orgulloso de haberte protegido hasta el final, dijo el abuelo, sorbiendo vino y hablando en términos orgullosos de la bendición cuando volví al dormitorio. Abuelo, ¿qué estás diciendo? Todos lo vimos, respondió. La bendición te favoreció claramente. Fue como si me hubieran echado agua helada sobre la cabeza. Había pensado que el sumo obispo soberano solo estaba causando conflictos de forma irresponsable con sus palabras, pero si incluso los asistentes habían pensado que la bendición era para mí y compartían las conclusiones del abuelo, entonces las circunstancias cambiarían de nuevo. No se puede negar que la bendición te favoreció, dijo el Aud. Parecía bastante claro que el príncipe Anastasius solo fue bendecido por el lado que tú elegiste. De repente me asaltó una oleada de vértigo. Había pensado que había logrado evitar una guerra por el trono después de que Anastasios anunciara que cedería el reinado al príncipe Sigisbald, pero a este paso, las cosas probablemente retrocederían a un estado aún peor que antes. Aunque, diga lo que diga el abuelo ahora, ni el rey ni el príncipe Sigisbald pueden anular lo que Anastasios declaró. No había duda de que Klassenberg era un ducado mayor de poder enorme y que apoyaba al rey, pero seguíamos estando por debajo de la realeza. Si mi abuelo parecía desleal en sus intentos de apuntalarme, entonces Dunkelfelger, el lugar de nacimiento del tercer príncipe, y Drewanchel, el ducado mayor que planeaba casar a Lady Adolfine con el príncipe Sigisbald, seguramente se opondrían. Y Jürgen Schmidt no necesita más guerras. ¿Cuántos nobles se habían perdido en la guerra civil pocos años antes? Seguramente nadie ignoraba cuánto había debilitado a nuestro país. Abuelo, no soy una princesa real. Soy una candidata a archiduque de Klassenberg. ¿Dices eso después de que los propios dioses hayan dejado claro su apoyo a ti? Eres inequívocamente una princesa. ¿No eres la hija del difunto tercer príncipe? Me alegra más allá de las palabras que vayas a recuperar tu estatus real a través del matrimonio. Por muchas veces que me llamara princesa real, me había trasladado a Klassenberg antes de mi bautismo y había sido educada no como realeza, sino como candidata a archiduque. Recordé la confusión que sentí en el pasado lejano,
cuando me trasladé a Klassenberg desde la villa, y de repente mi vida y mi educación eran totalmente distintas a las que estaba acostumbrada. La realeza y los candidatos a archiduque simplemente se educaban de forma diferente. Probablemente recibiría alguna educación de la realeza debido a mi matrimonio con un príncipe, pero nada bueno vendría de esperar una realeza natural de alguien criado como candidato a archiduque como yo. Yo no estaba al nivel del príncipe Sigisbaldo de Anastasios, que fueron criados como miembros de la realeza desde su nacimiento. Sin embargo, el sumo obispo soberano declaró rotundamente que la bendición era de los dioses. Esto podría ser problemático. Lo mejor sería que Anastasios y yo nos casáramos fuera de los focos, mientras el príncipe Sigisbald ascendía al trono tras casarse con Lady Adolfine y adquirir el apoyo de un ducado mayor, pero tenía la terrible sensación de que la bendición de hoy impediría que las cosas fueran tan fáciles. Tal vez incluso sería un catalizador de gran discordia. Y me pregunto si Lady Rosemaine no estará en el centro de esa discordia. La sospecha de Anastasios de que Lady Rosemaine era el origen de la bendición no tenía garantías de ser correcta. Sin embargo, incluso sin pruebas, estaba seguro, más allá de una sombra de duda, de que estaba en lo cierto. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.